Buenas tardes a todos. Mi nombre es Arlene Escalera y hoy estamos con nuestra ponente Alia González, psicóloga Policía Nacional. También quería comentar que Alia es coordinadora del grupo de trabajo en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que trata la psicología en el entorno digital. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con esta sesión sobre dependencia a las pantallas, sobre todo centrado en los menores de infantil y de primaria. Antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría que viéramos juntos bueno, para los que no me conozcáis un poco más, pues yo soy Policía Nacional y también soy psicóloga. También estamos ahora, nuestro último proyecto tiene que ver con un grupo que hemos hecho en el Colegio Oficial de Psicólogos sobre psicología en el entorno online, en el que vamos a desarrollar pues un montón de proyectos que tengan que ver con la prevención y con la educación digital. Como os decía, vamos a empezar antes viendo un vídeo juntos. Es muy corto para introducir esta temática. El niño que jugaba afuera, ¿no? ¿Qué ocurre con este tema de las adicciones? Cuando hablamos de las adicciones sin sustancia, a mí me gusta mucho considerar qué es lo que está ocurriendo fuera y qué es lo que está ocurriendo también dentro de nosotros. Porque si, al final, si no entendemos un poco el contexto que vivimos y también lo que ocurre dentro de nosotros, entre otras cosas, no vamos a saber abordarlo bien. ¿Qué vivimos? Vivimos en la cultura de la inmediatez. Hace poco yo asistí a una sesión con Alejandro Villena en el que contaba que estábamos en la sociedad del yo-yo y del ya-ya, ¿no? En esa sociedad en la que cada vez estamos más centrados en nosotros mismos y además lo queremos todo ya. Esa cultura de la inmediatez en la que de repente pues todos los métodos rápidos para adelgazar, para aprender idiomas, es lo que está de moda, la comida rápida, todo tiene que ser muy rápido y todo tiene que ser ya. El aburrimiento ya no existe ¿no? Y compite con esa cultura también del esfuerzo, ¿no? Porque nuestros hijos se van a encontrar también con actividades que necesiten una reflexión, un esfuerzo. Y el problema al que nos enfrentamos es que nuestros hijos al final, de alguna manera, esperen tener esas sensaciones en todos los momentos del ocio, ¿verdad? Ya sin mencionar todos los momentos de aprendizaje
en los que se necesita emplear un mayor esfuerzo para grabar datos en la memoria a largo plazo. Creo que nuestra obligación es formar a nuestros hijos en el uso de su voluntad, ya que elegir pues, no deja de ser la mejor de las libertades. Esto es lo que ocurre un poco fuera. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Ese circuito de recompensa, esa dopamina que es como una de las palabras de moda, dopamina para aquí, dopamina para allá. Ese circuito de recompensa, esos fuegos artificiales que tenemos de fondo, que son como esos chispazos de dopamina en nuestro cerebro, cada vez que realizamos una pues, actividad que sea placentera. La dopamina es el neurotransmisor que está presente cuando realizamos actividades, pues es como escuchar música, como bailar, cuando nos enamoramos, ¿verdad? Y cuando conseguimos también nuestras metas y nuestros objetivos, que en la mayoría de los casos tienen que ver con haber ¿no? He hecho un gran esfuerzo anterior. Es decir, este circuito se dispara siempre, queramos o no, en cuanto ponemos una pantalla digital delante de nuestros ojos, haciéndolo con una intensidad mayor de lo habitual. Entonces tenemos por un lado otra vez, ¿no? con esa cultura de la inmediatez, para conseguir dopamina, para que me den una buena nota para un examen, tengo que estudiar muchísimo. Y sin embargo, esa misma, ¿no?, explosión de dopamina la puedo obtener jugando a un videojuego o poniéndome delante de una pantalla, con lo cual, ¿no?, es complicada la situación para nuestros menores. Con esto entramos en las adicciones sin sustancia, que sería la adicción a las pantallas, a internet, a teléfono móvil. Las adicciones tecnológicas son el tipo más reciente de adicciones comportamentales, pues la dependencia, ¿no? ¿Cómo se evidencia en las adicciones sin sustancia esta dependencia? Pues con una pérdida de control, pues excesivo y disfuncional. Estas adicciones sin sustancia tienen varios problemas a las adicciones con sustancia que hemos conocido hasta ahora, varias peculiaridades que las hacen más complicadas de abordar. Una de ellas es que está socialmente bien visto. Tú puedes estar en la puerta de un colegio haciendo scrolling infinito con tu teléfono móvil o en cualquier otro contexto que ni está mal visto, ni te va a implicar una sanción administrativa, ni estás cometiendo un delito, ni nada, ¿no? En contraposición a las adicciones con sustancias, ¿verdad? Otra de las cuestiones que tiene, que complica toda esta cuestión, es que nuestro cuerpo pues las tolera bien. ¿No? Al final, si de alguna manera nos pasamos consumiendo alcohol o cualquier otra sustancia, nuestro cuerpo enseguida la va a rechazar, enseguida nos va a avisar de que ¿no?, hemos pasado un límite. Sin embargo, cuando consumimos pantallas, nuestro cuerpo lo tolera relativamente bien, podemos llegar a tener algo de enrojecimiento de ojos, o a síntomas así visibles y rápidos, no. Otro de los problemas que tiene es que hay que consumir tecnología. Normalmente, muchos de los tratamientos de deshabituación de las adicciones con sustancia consisten en cambiar los hábitos, cambiar, pues a lo mejor por círculos de amistades que frecuentábamos y con eso induce a la persona que tiene la dependencia. Necesitamos consumir tecnología. Entonces, es otra de las cuestiones que hace un poco más complicado su abordaje. Por eso tan importante la prevención. Vamos a empezar con los más pequeños. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños de 2 a 5 años, no más de 1 hora. Por supuesto, los niños menores de 2 años, 0 pantallas, excepto para videollamadas. Aquellos que tengan, entiendo, familiares, ¿verdad? Hay
unas cuantas razones, ¿no? Os he escogido tres de las que a mí más me impactan. ¿Por qué no? ¿No? En los primeros años de vida del desarrollo social y afectivo del menor, reduciendo el número de horas de interacción con otras personas, con lo que conlleva también, ¿no?, un déficit en las habilidades sociales. Antes de los 18 meses puede afectar al desarrollo del lenguaje del menor, interfiriendo en su comunicación y resolución de problemas. Además de eso, en los primeros años de vida, utilizar pantallas para actividades como la lectura puede generar un déficit de atención en los menores. Pues para finalizar, todas aquellas consecuencias que son todavía desconocidas, porque aún, ¿no?, se está empezando a estudiar todas las cuestiones al respecto del uso de las pantallas, y eso también debería de bueno, generar en nosotros una actitud prudente. Vale, voy a presentaros a Azar Raskin, que es el creador del scrolling infinito. Cuando hablamos de adicciones, a mí me gusta hacer una especie como de línea del tiempo en la que empezamos señalando aquellos aspectos que primero comienzan a realizarse. Y el scrolling infinito es eso, ¿no? Cuando vemos a ese bebé con la tablet, que le ves, pues, venga con el dedo, y dices, mira, Manolito, ¿no? Cómo domina la tablet y nos hace gracia, ¿verdad? Porque a nuestra edad, a estas edades, en la edad infantil y de primaria, lo que más hacen nuestros menores son videojuegos y luego son visualizar vídeos. Normalmente nos cuentan que vídeos de YouTube o similar, pero el scrolling infinito es el primer gesto, ¿verdad?, que empiezan a hacer los más pequeños. Azar Raskin es el creador de este gesto, el gesto de deslizar el dedo por la pantalla, que es fácil y no es fatigante. El scrolling infinito no es un gesto que se haya creado al azar, está muy estudiado. Es un gesto que no fatiga y si no te fatiga vas a hacer que no pares, no pares, no pares, no pares con el dedo. El inventor de esta técnica describe el éxito como él dijo claramente que si no le dabas tiempo a tu cerebro a que pensara, pues bueno, vas a mantener a los usuarios más tiempo en la red. La idea es que, bueno, con este gesto permanezcas muchísimo más tiempo conectado, ¿verdad? Si son redes sociales, que estén viendo nuestros menores. El objetivo del scrolling es que la información nunca se termine. Y entonces, al no terminarse, pues vamos a seguir y a seguir y a seguir. La base científica que explica el scrolling infinito es, bueno, un experimento que se llama el experimento del bol sin fondo. Cuando un alimento no se acaba, dice que la persona es capaz de consumir hasta un 73% más sin sentirse saciada, por la necesidad de un final visual para que la persona se detenga en el consumo. Esa necesidad ¿no?, que la información se terminara para que nosotros dejáramos de hacer ese scrolling infinito. Luego Azar Raskin se manifestó claramente que se había arrepentido de haber creado esta técnica porque se dio cuenta de, bueno, pues de que generaba adicción, sobre todo ¿no?, desde edades ya muy tempranas. Ese scrolling infinito. Vamos a ver cuál es la otra cuestión que más hacen nuestros menores en infantil y en primaria. Videojuegos, es otra de las cuestiones que más utilizan. ¿Por qué nos gustan tanto los videojuegos? Bueno, los videojuegos de hoy en día pues tienen, ¿no?, aportan una sensación de dominio impresionante, tienen una estética agradable, fantástica, que es increíble. Es una actividad expansiva y sin fin. Volvemos un poco, ¿no?, a lo del scrolling infinito que no se termina nunca. Puedes tener juego de identidades. Tú en los videojuegos puedes ser
líder de un montón ¿no? de un ejército, en fin, absorción de la realidad, ese ¿no? que se llama flow, que hace que nos olvidemos del tiempo y nos olvidemos de lo que tenemos alrededor. Todas estas cuestiones nos las permiten los videojuegos ¿no? sin tener consecuencias en la vida real. Y es, de alguna manera, pues es muy llamativo para los pequeños. Pero vamos a ver, según la ley orgánica, vamos a ver, según la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, frente a la violencia, ¿qué nos ofrece? Porque tenemos esa cultura de la inmediatez, tenemos nuestro circuito de recompensa, tenemos los videojuegos y vamos a ver, ¿no? qué es lo que las instituciones, qué es lo que tenemos sobre la mesa, qué es lo que se puede, hacia dónde nos dirigimos. El artículo 46 de esta ley pues habla de que las administraciones públicas fomentarán la creación de entornos seguros, de clasificación por edades, etiquetado inteligente, fomentarán la implementación del control parental, de los mecanismos de denuncia, bueno, un montón de cosas que es cierto que están muy bien planteadas, pero que en la realidad aún no las tenemos encima de la mesa y por eso se hace todavía más importante que nosotros seamos ¿no? los mejores educadores de nuestros hijos y les enseñemos a protegerse, ¿verdad? En el último punto de este artículo 46 dice que, bueno, pues que las administraciones públicas, habla como que en los envases de videojuegos o similar, habrá una advertencia, ¿verdad?, de la adicción, de que puede provocar adicción. Y entonces yo me imagino, leyendo eso, me imagino que en un futuro próximo tendremos un videojuego similar a este que vemos en pantalla, ¿verdad? Este no es el Fortnite original, es un pack de esos de expansión, pero ¿no? Yo he creado abajo como las cajetillas de tabaco, ¿verdad? Jugar puede perjudicar gravemente su salud. Nos dirigimos hacia ahí, parece ser, según, ¿no? Según dice la Ley Orgánica de Protección a a la Infancia, pero todavía no lo tenemos. Por eso recalco, yo soy muy pesada en este tema, que la prevención y la información de educadores y de familias es imprescindible para que haya un buen trasvase de información. Vamos a ver una de las cosas que más nos preocupan de los elementos que tienen los videojuegos, que están dando muchísimos problemas. Las cajas recompensa. Hay tres elementos que tienen los videojuegos que tienen un poder, que tienen un alto poder adictivo. Uno de ellos son los micropagos, que son pequeños objetos virtuales que atraen a los menores permitiéndoles personalizar su avatar en el juego. Suelen tener un precio muy bajo. Es decir, pues si eres un soldado, una coraza que mola mucho, ¿verdad? Esos son pequeños objetos virtuales, que suelen tener precios, €1, €1,50, precios muy bajos que a los padres pues no nos parecen, no nos parecen peligrosos, nos parecen importes inofensivos, pero que son auténticos. Ahora vamos a ver, no os lo quiero descifrar. Pay to win, pagar por beneficios o contenidos premium que les permitan ser competitivos en el juego. Un corredor de fútbol que corra más rápido, por ejemplo, que suelen también encontrarse en los juegos gratuitos. Nosotros siempre les decimos a los alumnos que no hay nada gratis en Internet. Cuando hay algo gratis en Internet es que el producto eres tú. Uno de los trucos, por decirlo de alguna manera, que tienen los videos micropagos o de estos pay to win o de estas cajas recompensa, a costa de crear en los menores una adicción. Los lotbooks que tenéis en pantalla o cajas recompensas, si os fijáis, tenemos una pantalla que es como un cofre, luego tenemos una máquina tragaperras y luego tenemos otra imagen de los juegos online. Bueno, esas cajas recompensas son
están en los videojuegos contienen premios al azar. Su mecánica es muy similar a la de las máquinas tragaperras, por eso no tenemos la imagen en el medio de la máquina tragaperras o de las apuestas. Sé que se consideran uno, ¿no?, como el tipo de juego con mayor poder adictivo, ya que la infinita ¿no?, las posibilidades de que te salga de conseguir un premio es mínima, por lo que potencia la ludopatía de manera impresionante. Las cajas recompensas son estrategias para fidelizar al usuario. Estas cajas recompensa en psicología están ya lo que es lo que llamamos el refuerzo intermitente. Ahora te sale algo que te mola, luego no te sale nada, no te sale nada, no te sale nada, y cuando ya vas, ¿no?, a abandonar, te vuelve a salir algo que te mola, ¿no? Es lo que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es el refuerzo más difícil de extinguir, ¿no? En psicología es el refuerzo intermitente, por eso es, son puertas de entrada a los juegos de azar. No nos vamos ahora, no voy a entrar mucho en el tema de juegos de azar porque vamos a tener la sesión de secundaria y ahí lo vamos a tratar con más profundidad. Lo que nos importa a estas edades, infantil y primaria, es que todos estos ¿no?, componentes de los videojuegos sepamos esto y hagan las mínimas compras posibles. Esto es el día a día. Cada vez que damos una charla sobre esto, sale algún padre o alguna madre diciendo que les ha pasado estas cuestiones, porque a veces pues deja la tarjeta metida de crédito para haber hecho algún micropago similar y como tiene un poder adictivo tan impresionante, el menor acaba, ¿no?, haciendo un montón de cargos, 200 euros, 300 euros, y esto está ocurriendo. Aparte de ser, como vuelvo a repetir, una puerta de entrada a los juegos online. Aquí lo tenemos, el juego online, algunas estadísticas. Se prevé una auténtica explosión de adolescentes adictos a los juegos online por las características de los juegos de online y porque ya en muchas ocasiones bueno, pues empiezan con este tipo de hábitos que parecen inofensivos, ¿no? De hecho, bueno, pues el plan contra la ludopatía va a- a ocuparse de estas cajas de recompensa y de intentar un poco regular este tema. Adicción a videojuegos. Bueno, tenéis vemos la definición en la pantalla. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, incluye el trastorno por videojuegos y el DSM-5 afirma que en futuros estudios ya, bueno, pues ya ¿no?, incluirán en los trastornos de juegos por Internet. ¿El ocio digital es malo? No, no es malo, ¿no? Solo consideramos que es malo si se desplazan otras actividades. Una de las cosas que más nos preocupa es que los videojuegos, ¿no?, que utilicemos los videojuegos como distractores de estados de ánimo negativos, ¿verdad? Y esto, aparte de los videojuegos, también lo hacemos a veces cuando los menores, pues, lloran o, "Ay, no, pues es que se ha pillado una perreta, pero le he puesto la patrulla canina y, oye, es que se le ha pasado súper rápido". Es importante que, bueno, que intentemos trasladar otros mecanismos de regulación emocional, porque al final, si yo desde pequeño aprendo que cada vez que me enfado, cada vez que estoy triste, me pongo delante de una pantalla, obviamente me voy a sentir mejor porque voy a recibir esa dopamina, pero es cierto que las posibilidades de que desarrolle posteriormente una adicción son mucho más altas. Factores de riesgo también para el desarrollo de las adicciones a los videojuegos. Bueno, pues si veis la imagen, vemos a un niño que está solo, ¿verdad? Bueno, porque al final la soledad, la baja autoestima, la falta de habilidades sociales, ¿verdad? Son factores, ¿no? El estar aislado son factores de riesgo para desarrollar esta posible adicción a videojuegos. Vale, síntomas de o algunas cosas
que tenemos que tener en cuenta la adicción a videojuegos podría ser extrapolable a también pues a otras, ¿no?, adicciones sin sustancias en general. Pues, los intentos fracasados para controlar la participación en los juegos de Internet, es decir, he intentado no jugar y no lo he conseguido. Engañar a familiares y terapeutas en relación al tiempo de juego, es decir, bueno, pues le digo a mi terapeuta que esta semana solo he jugado 2 horas y he jugado 12. La tolerancia, ¿no?, pues, que es similar a la de adicciones con sustancias, es decir, necesitar cada vez consumir más para tener la misma sensación. Ese síndrome de abstinencia, que vamos a ver ahora unas anécdotas que pueden reflejar el síndrome de abstinencia de los menores. Pues vamos, vamos a verlo ahora, no os lo quiero descifrar. Venga. La interferencia en la vida diaria, ese sedentarismo, ¿no?, de desplazar deportes, pues es que antes hacía judo, ya no lo hace, antes salía al parque, ahora no sale, se pasa todo el rato sentado, ¿verdad? Bajo rendimiento escolar y también, bueno, pues pérdida de amistades, también puede ser, bueno, sumado, ¿no? Sumados varios factores nos puede estar señalando que puede haber una adicción a las pantallas, ¿verdad? Como cuando preguntamos en primaria, ¿no?, y les preguntamos, ¿qué creéis? A ver, ¿vosotros qué pensáis? Que cuando veis a otro compañero o una compañera, ¿qué comportamiento creéis para decir que, uy, que creéis que puede ser adicto a las pantallas? Y dicen, ¿no?, nos cuentan cosas como que mi amigo se despierta a las 7 de la mañana para conectarse. O mi prima pequeña partió una tablet porque se había terminado la batería. Bueno, antes cuando os decía, bueno, no os descifro esas manifestaciones a veces del síndrome de abstinencia, ¿verdad? Pues se me termina la batería y un impulso cojo y parto la tablet. O mi mejor amigo es el móvil. Anécdotas que ellos nos cuentan que, bueno, pueden ser puntos para pensar que pueda haber una adicción, o un consumo, desde luego, que no que supera lo recomendable. Vamos a hablar del código PEGI porque, aunque el código PEGI parece que directamente no tiene que ver con las adicciones, sí que es muy importante, ¿no?, nosotros, según la experiencia, para infantil y para primaria. Esto hay que saberlo o sí o sí. Y es importante que lo respetemos porque si lo respetamos estamos protegiendo. Según nuestra experiencia en las aulas, apenas 2 o 3 alumnos conocen lo que es el código PEGI. Y si no lo conocemos, es complicado que lo respetemos. Fijaros que en ese artículo 46 de la LOPIBI que veíamos al principio, habla de que la administración pública va a etiquetar, va a regular, ¿no?, que todo esto se tiene por edades, el acceso de los menores. Sin embargo, lo único que en principio, de las pocas cosas que tenemos, es este código PEGI, que para eso lo ha creado la propia industria del videojuego en 2003, que nos indica la edad recomendada de un videojuego en términos de protección de menores. No tiene nada que ver ni con el grado de dificultad ni con las habilidades necesarias para jugar. Es en términos de protección de menores. Como veis, tiene 8 descriptores, ¿no?, y arriba tiene pues las edades, ¿de acuerdo? 3, 7, 12, 16 y 18. Y los 8 descriptores que dice, algunos expertos apuntan a la responsabilidad de las empresas creadoras de los videojuegos sobre métodos con los que se pudiera comprobar la edad del menor en un videojuego, como pedir el DNI. Bueno, estos son todo declaraciones de intenciones, cuestiones que están encima de la mesa, pero mientras que eso ocurre, aquellos de nosotros que tenemos hijos, es importante que respetemos el código PEGI, que les enseñemos a ellos a que lo respeten para protegerles. Los 8 descriptores que, ¿no?, tienen icono de violencia, que nos habla
si el juego tiene representaciones de violencia o no. El icono del lenguaje a su vez, que nos cuenta si tiene pues, palabrotas o no las tiene. Icono de miedo, nos habla sobre si el juego contiene escenas de miedo o no. Icono de el juego, ¿no? Si contiene elementos que puedan o fomenten los juegos de azar. El icono de sexo, porque bueno, puede tener posturas o insinuaciones sexuales, el contenido del videojuego. Discriminación, el juego contiene representaciones de estereotipos étnicos, religiosos, ¿no? El icono de drogas, en el que el juego puede describir el uso de drogas ilegales como alcohol o tabaco. Icono de compras, que habla de la opción de comprar bienes o servicios, y el icono online, que también es muy importante, que habla de, bueno, pues si se puede interactuar con desconocidos o no. Esa es otra cuestión que es importante que la abordemos y sobre la, ¿no? Que estemos encima de ello, porque la interacción de los menores con personas desconocidas en Internet a través de videojuegos, pues tiene sus peligros, ¿no? Como os decía antes, el plan, ¿no? Hablando de los juegos ¿no? del icono del juego, fomenten o enseñen juegos de azar, el plan integral contra la ludopatía incorpora, entre otras medidas, la regulación de esas cajas recompensa o de los videojuegos que comentábamos antes. Además de eso, el código PEGI también nos protege sobre contenidos que pueden tener un grado de adicción importante, y nos protege de acceder a contenidos que vamos a ver también un poco más adelante. Es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta el código PEGI. Es cierto que hay muy poco, ¿no? A la hora de papá, mamá, ¿me puedo descargar este videojuego? ¿Qué código PEGI tiene? El de 12, ¿cuántos tienes? 11, pues no te lo puedes descargar por una cuestión de protección. Vamos a seguir con la protección. Antes de... Sí, a los controles parentales. Luego volvemos a la pornografía. Controles parentales. Vemos un poco el resumen, ¿no? de pues, ¿qué nos pueden ofrecer los controles parentales? Pueden ser aplicaciones, ¿no? A través se puede ejercer de muchas formas, ¿no? Poniendo filtros. ¿Qué nos ofrecen? Pueden ofrecernos la geolocalización, control de las aplicaciones, ¿no? Supervisar el uso de esas aplicaciones, si entró en TikTok, si no entró, si entró, ¿no? en qué aplicaciones ha estado, el tiempo de pantalla. Nos dicen los controles parentales cuánto tiempo he consumido esta red social o cuánto tiempo he estado en este videojuego. Además de eso, también los controles parentales nos permiten encender o apagar el dispositivo cuando nosotros lo hayamos programado. Permitir o denegar el acceso a las aplicaciones, es decir, que el menor no se pueda descargar determinadas aplicaciones sin mi permiso, ¿no? Controle las compras, que no puedan, ¿no? Volviendo un poco a esos elementos de los videojuegos y demás. Restricciones de contenido para que no tengan acceso a contenidos pues, violentos o pornografía, etcétera, etcétera. Y abajo os dejo una dirección en la que podéis encontrar un montón de tipos de controles parentales según os encajen más en vuestro tipo de convivencia o en vuestro dispositivo. Es una guía muy intuitiva que os va a ayudar un montón y que os va a guiar en ¿no? La programación de alguna manera de, bueno, pues vamos a programar cuál es el control parental que nos encaja más en nuestro tipo de convivencia o en el tipo de dispositivos que utilizamos. Hay una cosa cuando hablamos de los controles parentales con las familias que, bueno, hay una pregunta que siempre sale, que es muy común, y es esta de, después de que entregan a sus hijos y a sus hijas el primer teléfono móvil, que claro, es que eso de espiar, ¿verdad? Es que no saben muy bien cómo abordarlo porque son sus cosas personales, pero es verdad que, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, yo os cuento que hasta un poco de legislación. Hasta los 14 años
hasta los 14, ¿no? En virtud del ordenamiento legislativo en su conjunto normas sobre consentimiento, debe prevalecer el control parental hasta los 14 años. Debería de prevalecer el control parental, con lo cual el control parental ya no es una cuestión, no debería de ser una cuestión de te confío en ti o no confío en ti. Debería ser una cuestión, ¿no?, inherente al dispositivo, que todos los dispositivos tuvieran un control parental, y es porque es que además de alguna manera la ley nos compromete a hacerlo. A partir de los 14 años regirán criterios de proporcionalidad, prevaleciendo el control parental, sí, ¿no? Si necesitamos evitar que el menor cometa un delito, que los padres serían responsables, o que sea víctima de un delito, también, ¿verdad? Porque los padres tienen función tuitiva y si no la ejercen, incumplirían sus deberes. No se puede establecer la obligación de velar por los hijos y desposeerles de su capacidad de intervención. Bueno, y la causa de justificación, el artículo 207 del Código Penal. Un poco ¿no?, os lo cuento para aquellas familias que, bueno, pues que estáis pensando, ay, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Lo miro? ¿No lo miro? Bueno, pues ahí os lo cuento, ¿no? Y para que no tengáis tampoco apuro a la hora de, bueno, pues de echar un vistazo a los contenidos, ¿verdad? De hecho, la supervisión, bajo mi punto de vista, es imprescindible. Otra de las cuestiones que tenemos en los alumnos que ya tienen su primer móvil, a finales, ¿no?, que los que más vemos a final de primaria, unos alumnos muy empoderados, que cuando les preguntamos si ellos tienen móvil, dicen que sí, ¿verdad? Y creen que el móvil es suyo y entonces, bueno, de alguna manera creen que no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad? Y creo que es importante que que depositemos la responsabilidad en nuestros hijos, ¿no?, haciéndoles ver que ese dispositivo, bueno, de alguna manera sí, estás haciendo uso tú de él, ¿no? Pero la persona que lo pago, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y quién paga las facturas al mes? No, mis padres. Bueno, entonces el dispositivo realmente no es tuyo, el dispositivo es de tus padres. Tú estás haciendo un uso de ese dispositivo, ¿verdad? Ese enfoque en el que nos permita depositar también, a la vez que hacemos, ¿no?, ese depósito del dispositivo, una responsabilidad con los demás y conmigo, que soy la persona que voy a responder por ti si metes la pata con el teléfono móvil o ¿no?, o ocurre algo que no, que no esté bien. Os lo dejo como reflexión. Vamos a ver. Vamos, porque muchas veces es cierto que solo queremos soluciones, ¿verdad? Como volvemos otra vez a la cultura de la inmediatez. Y a mí no me gusta ofrecer muchas soluciones. Me gusta contar cosas y que cada uno pues lo adapte un poco a su, ¿no?, a su manera de entender las cosas y su manera de educar. Y entonces, a la pregunta de, oye, Alia, ¿tú cuándo les darías tu primer móvil? ¿O cuándo crees que están listos? Yo os cuento una historia. ¿O cómo tú crees que se deberían de gestionar las pantallas? Fijaros, tenemos aquí en la diapositiva pues Silicon Valley, tenemos a Steve Jobs, tenemos a Bill Gates, tenemos, ¿no?, una niñera, y os cuento esto porque los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas. Bill Gates limita el tiempo de sus hijos y no les dio su primer móvil hasta los 14 años, ¿vale? Steve Jobs, el creador de Apple, reconoció que prohibía a sus hijos utilizar el reciente creado iPad, ¿verdad? Pues tampoco. Estos hábitos trascienden al resto de su vida cotidiana. Fijaros si trascienden, que las niñeras de sus hijos, las personas que cuidan de sus hijos, firman en el contrato que no van a, mientras trabajen, no van a llevar con ellas el teléfono móvil, para ellos asegurarse pues, que no van a enseñarles el teléfono móvil a sus hijos. Cuanto mayor es el perfil en el mundo de la tecnología, más restricciones imponen a sus familias.
Pero, ¿qué ocurre, no? Que la mayoría de las familias somos trabajadores y, bueno, pues en muchos casos no nos podemos permitir el lujo de alejar a nuestros hijos de las pantallas, ¿verdad? Por eso se nos hace a veces un poco duro, un poco difícil esas alternativas. Ellos saben mejor que nadie que los beneficios de las pantallas en la educación temprana son muy limitados, los beneficios, mientras que el riesgo de adicción es muy, muy alto. Otra de las historias que a mí me gusta contaros es el experimento del Parque de las Ratas. En 1977, el profesor Brooks Alexander y su equipo de trabajo realizaron una serie de experimentos con ratas para averiguar si existía una tendencia innata a la adicción. Vamos a, ¿qué ocurre con la adicción? Es innata, depende del contexto, y se pusieron a trabajar. Cogieron, ¿no?, una serie de ratas y fueron expuestas a diferentes entornos de aislamiento o sociabilidad, en los que se les suministraba diferentes sustancias adictivas. El experimento de las ratas es apasionante. Está muy reducido, o sea, muy resumido por mí y muy en general. Pero yo os animo a que lo busquéis por internet y lo podáis leer en profundidad porque es apasionante y cuenta muchísimas cosas. Esos roedores que fueron, ¿no?, en entornos de aislamiento, unos estuvieron en entornos de aislamiento y otros posteriormente en entornos de sociabilidad. En las ratas enjauladas, las que estaban aisladas, eh, consumieron 19 veces más morfina que las ratas que estaban libres. Y estas últimas, las ratas que estaban libres, parecía que se percataban de los beneficios de no consumir las drogas y se resistían a hacerlo. Primero pusieron a las ratas en situación de aislamiento y descubrieron que consumían un montón de sustancia adictiva y después se dieron cuenta que la situación de aislamiento en la que habían hecho el experimento no era real, no se ajustaba a la vida de los roedores porque eran animales muy sociables y querían saber qué ocurría si en esa jaula metían a muchas más ratas y metían muchísimas alternativas de ocio. Y entonces construyeron una jaula enorme, llena de juguetes, de otras ratas, y ahí se dieron cuenta que las ratas consumían muchísimo menos, incluso que aquellas que habían empezado a consumir lo dejaban. Entonces, qué nos enseña el experimento del Parque de las Ratas? Pues que el aislamiento social es un determinante para el desarrollo de una adicción, mientras que la compañía y la libertad de ocio ofrecía, ¿no?, que ofrecía el parque, alternativas de ocio, deporte, ¿no?, hacía que disminuyera significativamente ese deseo de consumir. Vale, la conclusión. La adicción a las nuevas tecnologías, bueno, pues se puede prevenir en parte si el tiempo que los menores dedican a jugar, pues pesa más que el tiempo dedicado a las pantallas. Cuantas más alternativas de ocio podamos ofrecer a nuestros hijos, más recursos tendrán, y, bueno, pues menos probabilidades de desarrollar esa adicción a las pantallas. Vale. Voy a contaros el protocolo, ¿no?, de la Comunidad de Madrid de prevención ante una situación de posible riesgo, sospecha o evidencia de comportamiento consumo adictivo sin sustancias. Porque, bueno, este problema es tan importante y está tan encima de la mesa que ya se ha creado este protocolo en la Comunidad de Madrid. Para los centros educativos. La Comunidad de Madrid dota a los centros educativos de un protocolo que tiene como objetivo detectar adicciones comportamentales sin sustancia de los menores. Pantallas, internet, redes sociales, móvil, videojuegos. Esta herramienta posibilita una rápida respuesta de los tutores y, en caso de necesidad, la derivación de los alumnos que presenten mayores dificultades al Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas, al SAT, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
También tenemos otro recurso, que es el Hospital Público de Gregorio Marañón. Ante una situación de posible riesgo, sospecha o evidencia de comportamiento o consumo adictivo sin sustancia, pues, ¿no? Por alumnos que no sean universitarios. ¿Qué objetivos tiene este protocolo? Bueno, pues detectar estas posibles adicciones comportamentales sin sustancia en los menores. Son una serie de fichas en los que se recopila información que las personas que trabajan en los centros educativos puedan estar viendo en determinados alumnos, para que en caso de que se detecte que pueda haber una adicción, se les derive pues tanto a SAT como a esa sede, ¿no? Del Hospital Gregorio Marañón, que tiene de esa unidad, perdón. Tenemos abajo el enlace, vosotros lo podéis perfectamente consultar, porque es cierto que, bueno, puede ser que un día pues, nos llamen, ¿no? del centro educativo y nos digan, mira, que es que vamos a abrir este protocolo, que sepamos que esto existe y que tengamos en cuenta que, bueno, pues que es un recurso que podemos utilizar. Más recursos. Bueno, nosotros tenemos el kit de primeros auxilios, ¿verdad? Ese contra el aburrimiento, contra esa cultura de la inmediatez, ese estigma del aburrimiento, esa economía de la atención, ¿verdad? Nosotros, esas salas de espera, que con los niños con las pantallas, me voy a tomar algo y no sé muy bien, y el niño está con la pantalla, ¿qué hacemos, no? ¿Qué alternativas podemos tener? Bueno, nosotros tenemos ahí, creamos un kit de primeros auxilios, que es pues puede ser algo tan sencillo como una mochila de estas que es de cuerda, que tengan dentro pues los juguetes favoritos del menor, ¿verdad? Ya que estamos en infantil y en primaria, pues se nos ocurren pequeños juegos de mesa, libros de pegatinas, su juguete favorito, una baraja, que también da muchas veces mucho juego. Cuando vamos con ellos, a lo mejor pues tienen que esperar o tienen que estar en un sitio sentados porque nos vamos a tomar algo con alguien, ¿no? O un libro para leer o para colorear, ¿no? Esa mochila, ¿verdad? Que muchas veces tenemos en la entrada y venga, vamos a ir a no sé qué sitio, llévate tu mochila con tus juguetes, tu kit ¿no? del aburrimiento. Allí donde sepas que te va a tocar, pues a lo mejor estar tranquilo o estar distraído o aguantar, ¿no? un poco, un rato, ¿no? Pues tu kit de primeros auxilios, porque en muchas ocasiones pues eso, vamos a los sitios y resulta que, venga, y se ponen insistentes y acabamos en muchas ocasiones, pues bueno, dejándoles el teléfono móvil, pues para que, bueno, pues nos dejen también un poco, pues a lo mejor tener esa conversación que necesitamos tener o demás, ¿verdad? Nosotros os proponemos ese kit de primeros auxilios, ¿verdad? Que puede ser muy útil, que puedes, ¿no? consensuar ya con el menor antes de salir de casa. Bueno, pues te vas a llevar llévate las cosas que más te gustan, vas a tener que jugar un poco para prevenir, ¿no? esa adicción a las pantallas. Nosotros otra cosa que hacemos que nos ha funcionado muy bien son los pactos entre amigos y cuando salimos a veces pues varios familias, ¿verdad? Gestionamos que, bueno, pues que todos vamos a decir que no, o que todos vamos a pactar, decirles, bueno, pues primero, no, primero jugáis a juegos de mesa y luego solo media hora, pues a un videojuego o algo que tenga que ver con pantallas y muy supervisado. Los pactos entre amigos, ¿verdad? Pactos familiares para el buen uso de dispositivos. En esta pantalla también podéis ver la dirección del INCIBE en el que se ofrecen un montón de pactos familiares para ese buen uso de dispositivos, de teléfonos móviles, de tablets, etcétera, etcétera, en el que podéis adaptarlo a vuestro tipo de convivencia o al tipo de dispositivos. Os puede dar muchas pistas de cómo, bueno, venga, pues le vamos a
a dar su primer teléfono móvil, vamos a ver cómo lo afrontamos, adaptamos este pacto o este otro. Yo os aconsejo, es de lo mejor que he encontrado, que, que recurráis a estos pactos familiares si os resulta de utilidad. Alia, quería darte las gracias por la ponencia. Has tocado un tema muy importante y muy preocupante para nuestros niños.